¿Te has preguntado cómo influyen las emociones en tu salud? ¿Cómo lidias con tus emociones? ¿Estás realmente cuidando tu salud física? Bienvenido a este podcast. No lo pienses más y desenreda tu mente. Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Te saludo con muchísimo gusto. Soy Adriana Hernández. Soy psicóloga y psicoterapeuta. Te saludo desde la ciudad de Cancún, en Quintana Roo, México. Espero que estés súper bien. Me puedes encontrar en redes sociales como Sí a la Psicoterapia. Y el día de hoy tenemos un temazo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy doctor Adán Merlín. A mí me encuentran igualmente en redes sociales como doctor Adán Merlín en Instagram, Facebook, en TikTok. Y efectivamente, hoy es un tema muy interesante porque hablaremos más enfocado obviamente el tema de psicología, aprovechar a nuestra psicoterapeuta Adriana Hernández, sobre qué decir cuando alguien, sea amigo, familiar, ¿no? O incluso hasta un conocido, pasa por un evento desafortunado. Así que aguas. Y ojo, aclaro. No se trata, adelantando la película, de una guía de dile esto, para que no la riegues. Corrigiendo, ¿no? No se trata de eso, pero sí sobre qué es preferible omitir. Sí, a lo mejor identificar algunas cositas Exacto. que no podrían ser tan favorables para la persona que lo esté pasando. Seguramente te ha pasado que en algún momento que alguien está pasando por una crisis, una situación personal complicada, un problema, incluso una pérdida, de repente es como que te volteas a ver con todos de que nadie sabe ni cómo decir las cosas o cómo actuar, y es incluso hasta incómodo abordar como ese dolor ajeno, ¿no? O sea, yo platicando con gente, con amigos, incluso a mí también me ha pasado en algún momento que es difícil afrontar el decirle a alguien, opinar sobre lo que está pasando esa persona. A veces, como dice el autor, o sea, hasta la regamos porque decimos cosas que no deberíamos, ¿no? Sí, que no van en ese momento. Y te voy a explicar por qué sucede esto y también qué tipos de comentarios pueden como no ser tan afortunados, atinados para la persona. Y ojo, ahí obviamente sabemos que ante estos eventos, esta situación fuerte, va a haber cambios fisiológicos, taquicardia, etc., que también vamos ahorita a mencionar. Pero sí quisiera hacer un hincapié, así como el podcast pasado se habló, sobre cáncer de mama, con un toque más médico o más enfocado en la medicina. Ahorita quiero hacer el cambio, voltear la tortilla y presionar, no es cierto, pero sí aprovechar. Presionar a la psicóloga. No, pero sí aprovechar esa psiquis, ¿no? Esa sapiencia de la psicoterapeuta sobre este tema, justamente, más enfocado al tema de psicología. A ver, todo el mundo le huye al dolor. Todo el mundo, nadie quiere sentirse incómodo, nadie quiere sentir dolor, tristeza, hasta enojo, podría decir. O sea, de repente pueden ser como sentimientos que evitamos contactar con ellos porque emocionalmente haz de cuenta que hay como una estructura. Esta estructura pues se va fortaleciendo o se va debilitando pues con nuestras experiencias. Entonces al final de cuentas también el sentirnos vulnerables precisamente nos hace pasar por etapas o momentos en los que nos sentimos perdidos. O sea, está fuerte de repente pasar por esas cosas, ¿no? Hay gente que puede estacionarse mucho en ese tipo de situaciones o emociones. Hay gente que siempre busca tratar de salir de ellas. Hay gente que busca la manera de solucionarlas. Hay gente que las evita. Todas esas formas de actuar son válidas, pero sí deben de ser analizadas o concientizadas por la persona. Ahora, psicoterapeuta Adriana, yo te preguntaría, ¿qué explicación nos darías sobre qué sucede ante estos eventos desafortunados? O sea, ¿qué pasa en la cabeza? ¿O qué podrían, no?
¿Qué podría Sí. pasar por la cabeza de esa persona? ¿A qué le llamamos duelo? O sea, va a entrar en shock, pero ¿qué más, no? Pues haz de cuenta, normalmente cuando alguien tiene un evento desafortunado, entra en algo que se llama shock emocional. Así como hay un shock, ¿cómo se llama el que sucede en el cuerpo, amigo? Puede ser un shock térmico, un shock séptico, en fin, ¿no? Exacto, que es un impacto, ¿no? Entonces, también lo hay en la parte psicológica y emocional. Normalmente se da por situaciones que no teníamos previstas, a las que no estábamos preparados. Entonces, es normal que la gente a veces incluso pueda sentir, pueda llorar, pero también pueda reír. Tenía una compañera en la universidad que me decía que ella ¿Velorio? en un velorio, Ujú. una de sus familiares, de sus tías, o sea, estaba riéndose, ¿sabes? Y entonces todos eran como de, ¿qué está pasando con eso? O sea, ¿por qué se está riendo si estamos pasando por algo complicado, ¿no? O, ¿por qué no llora? Yo creo que en algún momento han visto a alguien que, no sé, se le murió su papá, por ejemplo, o se le murió algún ser querido, y en ese mismo momento está como si nada. No, inclusive la pareja. Bueno, también casos más drásticos que también nos han comentado de hijos. Es que se murió su hijo, ¿no? Digo, Sí, toco madera para quien tenga hijos. Y pues, ¿qué? No le importó, mírala, ni está llorando. O sea, no, ¿qué pasó, no? sí, y también, por ejemplo, hay veces que tú dices, ay, pues le voy a decir algo a alguien y esa persona se enoja y tú es así como de, no entiendo por qué te enojas o no entiendo tu reacción. Esos podrían ser algunos ejemplos de shock emocional. Cada persona es un mundo y cada persona tiene diferentes ideas. Sí hay ideas generales sobre lo que es el dolor, la alegría, la felicidad, pero también es muy cierto que cada quien le da un, una, ¿Una connotación? una connotación, una filosofía a cada situación, Una interpretación. una interpretación del mundo. Entonces, todas esas reacciones son bien válidas. Hay gente que incluso se puede ver como muy insensible con las situaciones. Ujú. Cuando hay a veces situaciones así de complicadas, por ejemplo, apenas acaba de suceder un huracán fuertísimo en Acapulco y en ese tipo de situaciones que son como súper catastróficas, lo primero que se hace porque la gente está en shock emocional son los primeros auxilios psicológicos, que es como tratar de centrar a la persona en el momento, tratar de ayudarla a calmarse, pero sobre todo acompañarle. O sea, ya no se van a poner a decir ahí, no, es que mira, tú tienes un diagnóstico de neurosis. O sea, realmente ahí es simplemente acompañar a la persona en lo que está viviendo. Porque a veces, yo no sé si a algunos les ha pasado, pero a veces hay situaciones difíciles que vive uno que se siente que está en otro pinche mundo. O sea, que sientes que estás en el espacio, que no sabes lo que está pasando alrededor. Bueno, eso es también shock emocional. Entonces puede ir en diferentes grados. Y pregunta, Dilo, ¿el dilo. shock emocional puede llevarnos a un cuadro depresivo o ansioso? Sí, definitivamente, si no se maneja de una manera adecuada, si incluso no se le da seguimiento, que por ejemplo hay en casos de catástrofes, de heridos de guerra, la gente que está, por ejemplo, también lo que pasó en Israel, Ujú. en Israel, Sí. que a veces no hay incluso la atención suficiente para tanta gente. O sea, de por sí, pues ya culturalmente sabemos que es un tema, ¿no? O sea, un tema muy fuerte en cuestión de cultura, pero además que hayan ese tipo de bombardeos o de catástrofes naturales, o sea, como que le echan otro Más limón, ¿no? más limón a la herida. Entonces, si no se maneja, incluso si se suprime, ¿no? Porque a veces dices, pues, bueno, ahorita no me puedo poner a llorar, tengo que ir a buscar comida, por ejemplo, ¿no?
pues llega un momento en el que, claro, se estanca ahí adentro y como el agua se pudre, ¿no? Y empieza a generar o a manifestarse de diferentes formas. Entonces, realmente el trauma, o sea, neta, puede salir de muchas maneras. Enfermándose en el cuerpo, relacionándose con otras personas de maneras muy patológicas, con mucha neurosis, con mucha depresión, con mucha ansiedad, con trastornos, o sea, de muchísimos tipos, enfermedades físicas también, o sea, al final de cuentas, pues nos pide la factura, todas estas situaciones que dejamos sin atender. Desafortunadamente, pues a veces esto sucede en situaciones que incluso a veces tienen menos posibilidades de atención o de recursos. Pero la verdad es que a todos en algún punto nos ha sucedido un evento desafortunado y un shock emocional, ¿no? Y si no les ha sucedido, yo deseo que nunca les suceda. Pero estadísticamente es algo que nos va a pasar a todos. Sí, en algún ¿no? momento de la vida. Y es importante estar preparados para ello. Pero si, repito, llevamos cargando muchas situaciones emocionales, pues solamente falta una cerecita del pastel para que reviente todo. Hay algunos comentarios que incluso a veces pueden no ser de gran ayuda y eso es lo que el día de hoy te queremos compartir. Algunas cosas que pues de repente se nos salen. O sea, esa es la verdad. A veces da tanto miedo el dolor que es como de... ay, pues que estés muy bien, ya sabes. Yo quiero compartirte algunas cosas que yo he identificado, ¿no? Que me han compartido pacientes, que me han compartido familiares, amigos, personas cercanas a mí o personas que, o sea... O que simplemente escuchas, ¿no? O que simplemente escucho. Por ejemplo, a veces hay comentarios que pueden incapacitar a la persona. Un ejemplo de esto sería decirle, es que esto es demasiado para ti, no vas a poder solucionarlo tú solo. No, y ahí entra el juego de interpretación, porque hay gente que dice, no va a poder. Sobres. Claro, Ajá. le picas el ego, ¿no? Exacto, y otra gente que dice, el orgullo. Tiene razón, no voy a poder. Sí, y entonces, exacto, o sea, dependiendo de la persona va a ser este significado. A veces, bueno, las palabras son muy fuertes, depende de quién los diga, pero la verdad es que a veces hay palabras que marcan muchísimo. Entonces, de repente el saber y ser conscientes de lo que estamos diciendo puede ayudar o no a la persona que está enfrente de nosotros pasando algo complicado. Uh-huh. No, y es importante, retomando el tema de la interpretación. Un ejemplo muy común, tonto, pero muy común en parejas, más que nada. Si yo como pareja, bueno, yo a mi pareja le digo, oye, te veo más delgada, ¿no? Qué padre. A lo mejor me va a decir, gracias, pero pues como que, porque pues, es mi pareja. Como me ama, pues me da el cumplido y tan. Pero si llega una desconocida y le dice, oye, fulanita, ya estás más delgada. ¡Ay, gracias! En serio. O sea, como que le presta más importancia. Y ojo, no se trata de, a mí no me hace caso. No, simplemente que la interpretación es fundamental. Otro comentario que podría incapacitar a esta persona o limitarlo podría ser, no estás hecho para eso. No tienes lo suficiente para... Uh-huh. Y fíjate que aquí en este punto, híjole, yo incluso esto lo he visto en algunas ocasiones que a veces se lo transmitimos también a los hijos o se lo decimos a los hijos. No porque tú estás chiquito, no porque tú eres pequeño y te puedes lastimar. Digo, a ver, si tiene un cuchillo en la mano, pues no lo vas a dejar con el cuchillo en la mano, ¿no? Pero me refiero que a veces hay cosas que pueden hacer y que los papás, me incluyo, les limitamos en algunas cuestiones y a veces ni siquiera somos tan conscientes de todo lo que nuestros hijos pueden hacer. Hasta que ellos mismos, incluso dependiendo del carácter, porque hay niños que son más pasivos. Y hay niños que sí te dicen, oye, no, a ver, yo quiero intentarlo, ¿no? Pero la verdad es que es bien delicado, porque si esto se lo dices a un hijo, quizá tenía otra
connotación, por así decírtelo, pero él lo sintió de una manera, pues ya se armó el pedo, ¿no? Entonces, sí es un poco como concientizarnos de nuestros comentarios. Sí, a veces lo decimos tan al ahí se va, a la ligera. Exactamente. Por eso es importante pensar las cosas, no hablarlas o no decirlas desde la emoción, que es complicado, yo lo sé. Recuerden, sube la emoción, baja la inteligencia. Y es cuando decimos pura tarugada. Entonces, por ejemplo, otro comentario que de repente puede hacer que las personas omitan sus emociones o sus sentimientos es: tienes que ser fuerte ahorita no puedes llorar, o no hay tiempo que perder. Otro comentario podría ser: deja las emociones a un lado y simplemente sé fuerte. Todos esos comentarios pueden omitir o hacer que la persona bloquee totalmente la parte emocional. Sí, y a lo mejor la persona solo quería ser escuchada, ¿no? Que eso nos pasa mucho a los hombres. Queremos meter la cuchara y solo quieren ser escuchadas o escuchados. Y ahí estamos, no, tienes que ser fuerte, no te merecía, no, ándale, hijo de la chingada. Sí. Entonces, no, muchas veces el silencio es mejor. Fíjate que yo en esa parte, yo he identificado que las mujeres son mucho más emocionales. No digo que no haya hombres emocionales, claro, o muy maternales. Sí, por supuesto que también los he conocido y los he visto, pero los hombres siempre son como más en la parte lógica, en la parte racional. Entonces eso a veces, su misma naturaleza hace que sean o que se puedan ver como fríos. Como que a veces se enfocan más en atender la situación, en solucionar quizá, o en la acción, que en la emoción, ¿no? No, y hay un contexto fisiológico y social y demás. Digo, no es clase de eso, ¿no? Pero sí, o sea, hay un contexto que de hecho la mujer es más emocional y eso también les da un gran beneficio, aunque algunos dirán es un arma de doble filo, ¿no? Sí, o viceversa, ¿no? También hay Exacto. mujeres que son sumamente frías quizá en esa parte y no son muy maternales, y el hombre que sí lo será. Yo creo que encontrar un equilibrio en eso, o sea, puede claro. ayudarte, que también ni muy ni tan, ¿no? O sea, ni que seas toda emoción y es como de, ay, el cielo está resplandeciente. Ándale. Y lloras, ¿no? Ándale. Pero también como irte a la otra parte de, ok, a ver, me pasó esto, me siento mal, está cañón, pero, ok, lloro, lo siento, me acompaño de mis seres queridos y busco la manera de salir adelante. Vamos a pasar a formas de manejarlos que podrían ayudar. Son sugerencias, por supuesto, quizá va a haber más cosas que se les ocurran, también me las pueden compartir en algún mensaje, quizá se me pase algo. Otro comentario que podría no ser empático con las situaciones es decir, es que tú tuviste la culpa, es que tú eres así y por eso es que pasó esto, ¿no? De repente se me viene la imagen de una mamá regañando a su hijo adulto de, es que como tú fuiste y tú eres así y yo te lo dije 1000 veces y tú tuviste la culpa, cuando a lo mejor la situación no amerita que se hagan ese tipo de reclamos, ¿no? A lo mejor incluso hasta en pareja esas situaciones se pueden dar. Casi no. Y entonces lo que sucede ahí es una fractura en la comunicación. Se divide, ¿no? Y es cuando empiezan los pleitos a veces, las discordias, etcétera. Pero sí, definitivamente ese tipo de comentarios a lo mejor los podemos dejar para cuando estemos en un momento en el que las dos personas estén con la cabeza más abierta, con más receptivos, como dicen coloquialmente, que se les enfríe la cabeza, ¿no? También existen comentarios que pueden como quitar la responsabilidad de la persona, o sea, por ejemplo, decir, es que
él se lo merecía, tú no tienes la culpa. También puede ser que a la persona pues lo exima, ¿no? De su responsabilidad. Y pues siempre hay una responsabilidad. Siempre las cosas que nos pasan, tenemos nuestra responsabilidad de que nos pasen de alguna manera. Entonces, igual, ¿no? Se me viene a la cabeza alguna persona que sobreprotege a otra y entonces pues es la persona que pasa por la situación es como, pues yo no opino ante la situación, ¿no? Porque alguien ya lo está haciendo por mí, alguien ya está responsabilizando a otro y me quita a mí esa posibilidad. Pues esto termina no siendo de ayuda. A veces esto se da mucho en patrones justo de padres que son muy controladores con sus hijos o que son muy sobreprotectores o que tienen como una relación así de manipular. O sea, siempre hay alguien a quien están controlando. Esto se puede dar en padres de familia, pero también se puede dar en pareja, se puede dar en amigos incluso. O sea, hay como muchas formas ¿Me estás diciendo que puede haber manipulación entre amigos? Sí. No. Pues es que al final es una relación. Es una relación interpersonal. Todas nuestras relaciones son una proyección de lo que somos. Sí, no, al final pues también, mira, las cosas a veces caen por su peso y pues cuando a veces la persona que es manipulada se da cuenta de estas situaciones, llega un punto en el que pues se rompe, ¿no? Ahí la relación. Pero bueno, estos son algunos tipos de comentarios que podrían no favorecer a alguien. Ahora, yo podría decirte algunas formas de manejar ciertas situaciones. Siempre que alguien está pasando por un momento complicado, a veces lo único que necesitamos hacer es acompañarlo, sin hablar. Si a lo mejor él te cuenta las cosas, pues escucharlo. A veces no te las cuentan y solamente te abrazan o solamente te piden que estés con ellos. Es un poquito como investigar cuál es su real necesidad. Porque acuérdate que todas las personas reaccionamos de maneras diferentes. Incluso cuando hay situaciones complicadas, ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta de cómo estamos reaccionando, porque estamos en un shock emocional. Entonces, quizá tú dices, no, es que yo estoy segura que mi mamá va a responder de esta manera, y pasa algo y respondió de otra. Tómala. No, y entonces dices, ¿y qué onda? O sea, me la cambiaron, o sea, esta no es mi mamá, está reaccionando de una manera diferente. Entonces, siempre es también guardar la calma, tratar lo más posible de guardar la calma. Y con esto me refiero a que si tú ves que alguien más está en pánico, que alguien más está en crisis, retirarte, si tú no te sientes en la posición de poder ayudarle. Si tú te sientes bien, te sientes tranquilo y crees que puedes ayudarle a esa persona, adelante, ve y ayúdalo. Pero si tú dices, no, es que yo me siento mal y esta otra persona está en crisis, ni uno ni otro se va a ayudar. Para poder ayudar necesitamos nosotros estar bien. Así te pongo el ejemplo. Imagínate que una amiga de Shakira le hubiera preguntado, oye amiga, me pusieron el cuerno, ¿qué hago? El consejo que le hubiera dado Shakira antes del merequetengue con Piqué, ¿crees que hubiera sido igual a después del merequetengue? Yo creo que no, ¿verdad? Lo mismo en este caso. Si no Las estamos... mujeres facturan. Ándale. Lo mismo en este caso. Depende de tu estado emocional actual, va a depender los consejos que des. Sí. Y que puedas recibir también. Sí, y la verdad es que, a ver, yo en algún momento pasé como por una pérdida complicada y yo dije, no, yo no puedo dar terapia ahorita. Claro. O sea, de hecho te lo recomiendan en la carrera, ¿no? O sea, te dicen, a ver, tú tienes que estar bien, tú tienes que darte tu mantenimiento, por así decirlo, emocional,
para que entonces tú puedas estar bien para otros. Si de repente sientes que se te están cruzando los cables, tienes que hacer una pausa. Uy, ojalá eso nos dijeran en la escuela de medicina. No, bueno, es que medicina es otra formación. No, hombre, no. Cañona, sí. Luego diciendo, tiene que bajar de peso, ceñito, con la coca en la mano, ¿no? Pero bueno. Sí, no, y aparte, sí, en México creo que hay mucho esa formación de haz al lado tus emociones totalmente y atiende a la persona. Pero también siento yo que es un tema cultural. Porque también te encuentras médicos, no solamente de este país, en otros lugares, que son sumamente humanos y que pueden manejar ambas partes, ¿no? La parte emocional, pero también la parte médica de la persona, o sea, el seguimiento oportuno del paciente en medicina. Entonces, o sea, la verdad es que ser muy consciente de nuestras emociones, de nuestra inteligencia emocional y trabajarla, te va a ayudar a que puedas enfrentar de una mejor manera las situaciones complicadas de la vida. O sea, que a veces, o sea, es canija, ¿no? Es un mundo cruel, diría la psicoterapeuta. Ay, Adriana. No, pero sí, o sea, a veces uno ayuda más no estando que estando. Eso es por un lado. Por otro lado es hablar con las personas que se preocupan por ti. También puede ayudarte a procesar esos efectos. Y por otro lado, que estas personas con las que te estás apoyando realmente te sientas seguro. Eso va a ayudar a que puedas salir de una crisis mucho mejor, ¿no? Y si nosotros estamos del lado del que está acompañando, el hecho de permitirle llorar, permitirle expresarse, permitirle a lo mejor facilitarle algunas cosas, ¿no? A veces hay gente que le ayudas muchísimo encargándote de algo. O a veces hay gente que solamente quiere tu presencia. Nos decía Mirna en el episodio que grabamos con ella, cuando le dieron la noticia y todo el proceso como se fue dando, lo que ella más quería era solo que estuvieran con ella. No que le dijeran, oye, leí este artículo de cáncer, oye, Eres una guerrera, tú puedes. Eres una guerrera, eres la más chingona. O sea, ella no necesitaba eso. Ella necesitaba otra cosa. Entonces, a veces podemos reservarnos nuestros comentarios y si a lo mejor dices, no, pero es que se lo tengo que decir, bueno, busca el momento, la atmósfera ideal de decírselo de una manera, por supuesto, asertiva, que conecte también. O sea, acuérdate que ser asertivo es expresar lo que tú sientes tomando en cuenta las emociones de los demás. O sea, no, la verdad es que no podemos ir despotricando por la vida todo lo que pensamos. ¿Ah, no? O sea... ¿Ah, no? No, Rayos. Está cañón. O sea, Sí, a veces... Si a veces tienes cuidado de decir las cosas y las riegas, imagínate cuando vas así inconscientemente... Como hombre confirmo, confirmo. Sí. Somos un pan de Dios. Y también, por ejemplo, entender esta diferencia de los sexos. O sea, claro. A veces los hombres no es que sean, o sea, insensibles o que no les importe o que... Sí, simplemente fríos. hablamos desde otra fisiología. Desde otra perspectiva cerebral. también. Exactamente. Sí. Porque digo, sí es cierto, o sea, podemos decir, todos somos iguales ante la ley, es cierto, pero no somos iguales químicamente, fisiológicamente. Hay diferencias y está bien, está bien. Y obviamente se van a expresar en el comportamiento, en el hablar. Sí, también otra cosa que me acabo de acordar ahorita que una conocida me decía, ¿no? A veces me siento súper mal y no quiero hablar y me aíslo. Y ya después de un tiempo salgo de mi cueva y ya está. Vámonos aquí al cine, vámonos a la playa, donde sea. Pero yo necesito, o sea, bueno, ella me decía, yo necesito un tiempo para
organizar lo que siento, lo que pasa conmigo y cómo chingados voy a resolver lo que está sucediendo, ¿no? Dar el espacio de que ellos soliciten ese apoyo o esa ayuda, incluso hasta preguntarle, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces, bueno, pues como siempre es un gusto que nos acompañes en estos minutitos, estos 60 minutos, no es cierto, estos minutitos. Sí nos extendimos un poco. Un poquito, pero como siempre un gusto que nos escuchen. Si quieres indagar un poco más, ahí estás en Google, no es cierto, mándanos un mensajito vía inbox y con muchísimo gusto te podemos brindar más información, fuentes bibliográficas o simplemente nuestra recomendación desde un punto de vista, pues un poquito más a conciencia, ¿no? Sí es cierto, tenemos experiencias personales, pero pues siempre anteponemos la experiencia como profesionales de la salud. Y te mandamos como siempre un gran abrazo, saludo desde el mejor podcast de Latinoamérica. Desenreda tu mente.